En octubre de 2019, mi casa fue atacada a raíz de una noticia falsa que se corrió en redes sociales, que era que los venezolanos nos daban un bono o una tarjeta del Ecuador para nuestros gastos y por esto migrábamos. Ese video se hizo viral, donde los manifestantes indígenas llamaban a sacar a los venezolanos, a devolverlos a su país, y que cómo podía ser posible que el Ecuador financiara la migración venezolana, cuestión que fue totalmente falsa. Betsabeth Jaramillo es una venezolana que vive en Ecuador hace 3 años. Sintió en carne propia las consecuencias de la difusión de noticias falsas. Le lanzaron piedras, palos, quebraron vidrios y todo lo que nos decían era fuera venezolano, fuera venezolano. Era octubre de 2019 y en Ecuador se vivían protestas en las calles de varias ciudades, en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el gobierno, entre ellas la eliminación de los subsidios a los combustibles. Nos dio muchísimo miedo, tuvimos que subir a la terraza porque sentimos que las puertas de la casa le iban a derrumbar y nos iban a atacar o agredir. Duramos allí el tiempo de 1 hora arriba mientras pasó la manifestación o esta marcha que lo que buscaba era tocar puertas y sacar a los migrantes porque nos estábamos llevando el dinero del Ecuador, o que Ecuador, pese a la situación país, nos daba dinero, y cuestión que era totalmente falsa. La verdad era que el Programa Mundial de Alimentos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, entregaban a los venezolanos en situación de vulnerabilidad unas tarjetas para la compra de alimentos básicos. Betsabeth, quien trabaja como defensora de los derechos humanos de la comunidad migrante en Ecuador, asegura que la difusión de noticias falsas es periódica y aumenta la xenofobia en contra de los ciudadanos venezolanos que viven en Ecuador. Justamente, ese es uno de los principales peligros de este nuevo fenómeno social, que se dispara sin control en las redes sociales. Si se difunden estas falsas noticias o rumores, se considera al extranjero una migración negativa. ¿En qué sentido? Que digan, que generalicen, que son ladrones, irresponsables, irrespetuosos, y tampoco le dan cabida a la integración. ¿Cómo no le dan cabida a la integración? Si se corre un rumor o una noticia falsa de que el venezolano ha hecho algo, por temor de la misma ciudadanía nacional del Ecuador, no dan fuentes de trabajo, no permiten arrendar a los ciudadanos venezolanos. Entonces, esto realmente, la xenofobia, tiene implicaciones sociales, económicas, políticas y psicológicas. Jefferson Díaz, periodista venezolano que vive en Quito, recuerda otro hecho que provocó mucha desinformación y que llegó a causar graves consecuencias a la comunidad de migrantes venezolanos, que hasta diciembre de 2020 llegaba a 415,000 ciudadanos, la segunda comunidad de extranjeros más grande en Ecuador. Corrió mucho rumor por redes sociales con el lamentable asesinato de esta muchacha ecuatoriana en Ibarra, y a través de las redes sociales y esos rumores que corrieron, la gente formó casi que grupos de parachoque parapoliciales para perseguir a venezolanos en Ibarra, y eso está documentado. Un refugio que había en Ibarra fue atacado, una casa rentera también que había en Ibarra donde vivían muchos venezolanos fue atacada, los botaron de la ciudad, los persiguieron hasta las afueras de la ciudad, y fue difícil ese momento. Las noticias falsas tienen como principal canal a las redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp, que dominan el mercado en Ecuador. Facebook con más de 13 millones de cuentas activas y WhatsApp con 9 millones. Y aunque estas empresas han tratado de filtrar la información, la batalla parece perdida y las víctimas son de carne y hueso. Denise Pinto fue una de las ciudadanas venezolanas perseguida por una turba que llegó hasta el cuarto en el que vivía con su esposo y su hijo de 7 años, rompió las puertas y los atacaron, solo por tener la misma nacionalidad del autor de aquel femicidio. Era como 8:30. Cuando yo escuchaba esos gritos de ¡salgan los venezolanos, salgan!, sentí miedo. Sentí que no iba a regresar a mi país. Fue muy horrible. Sentí miedo, sentí más temor porque tenía un niño pequeño. Nos quemaron toda la ropa, los colchones, se nos llevaron la cocina. O sea, nos dejaron simplemente con lo que cargábamos encima puesto.
Mi hijo gritaba, lloraba. Una señora ahí decía, oye, hay niños. Y ellos lo que decían, sí, pero el martito que mató a la ecuatoriana, ella estaba embarazada, tenía un niño. Por uno pagamos todo. Denise se refiere al ciudadano venezolano que asesinó a su pareja en Ibarra. Ese femicidio fue transmitido por redes sociales por los transeúntes que pasaban por ese lugar, provocando un clima de tensión que desató actos violentos contra los venezolanos. El presidente de la República, Lenín Moreno, quien se encontraba fuera del país, anunció en un tuit que había dispuesto la conformación de brigadas para controlar la situación legal de ciudadanos de Venezuela en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera, declaraciones que fueron cuestionadas por considerarse una incitación a los actos de xenofobia y violencia que ocurrieron en Ibarra. Estos errores en la comunicación gubernamental son uno de los factores que abonan al problema de la desinformación, como lo comenta Yalile Loaiza, directora de contenidos de Ecuador Chequea, una iniciativa que se dedica a la verificación de noticias y discursos públicos. Yo creo que la comunicación gubernamental tiene varias fallas. Por ejemplo, suele ser imprecisa, y me refiero a que no se da mucho contexto, se deja a la interpretación de quien lee. Hay muchas cosas que se reportan como generalidades desde las cuentas oficiales, y eso, en lugar de ayudar a que la desinformación se disipe, más bien acrecienta que haya más desinformación o que hayan más interpretaciones erróneas sobre una información que quieren dar. También es cierto que las autoridades gubernamentales, cuando dan declaraciones, también son imprecisas o dan declaraciones que son falsas. Eso también es algo que hemos podido detectar cuando se realizan verificaciones del discurso público. Cuando la gente está más desesperada, cuando la gente está como mucho más ansiosa, como más eufórica o enojada por algún hecho, la comunicación gubernamental llega tarde o llega incompleta. El último informe, realizado por Ecuador Chequea en el año 2020, ratifica que el medio más utilizado para transmitir noticias falsas en el país es el WhatsApp. A través de este servicio de mensajería, las cadenas de noticias falsas se mantienen, a pesar de que la empresa estableció un límite para reenviar mensajes. Antes se permitía reenviar hasta 200 mensajes a la vez, ahora solo se permiten 5. Adicionalmente, cuando un mensaje es viral, puede ser enviado únicamente a un solo chat a la vez. Pero la ola parece incontenible. De todas las verificaciones que nosotros hemos realizado, el 100% de verificaciones que han llegado por WhatsApp, cadenas, audios, imágenes, videos, han sido falsas. Este servicio de mensajería es una de las herramientas por donde se propaga con más facilidad la información falsa. Luego tenemos a Facebook como una de las redes sociales por donde más desinformación se comparte. Y también tenemos a Twitter. Facebook es un 79% de mensajes engañosos. Twitter, en cambio, tenemos más o menos una cifra similar a la de Facebook, 73% de contenidos falsos, y luego finalmente queda YouTube con un 11% de mentiras. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, dice que las noticias falsas que involucran a ciudadanos de su país en delitos son recurrentes. Entonces esto es muy preocupante. Semanalmente te puedo decir que son 3 o 4 cuando está tranquilo el ambiente. Cuando está convulsionado por una situación X, empiezan a salir noticias tras noticias tras noticias. Es decir, con los eventos de Ibarra, se desataron cualquier cantidad de hechos noticiosos en redes y en medios de comunicación, además del tema de Ibarra. Entonces, todos los días aparecía un hecho noticioso de un venezolano o una venezolana que estaba cometiendo un delito, sea cual sea. Y no había más noticias sino esa. Entonces, cuando uno se ponía a indagar quién eran, cómo eran, dónde sucedió y todas esas cosas, no tenía nada que ver con venezolanos, sino que simplemente se presumía, porque así es como lo dicen. No, es que yo creo que era venezolano. Por el hecho de los restaurantes que estaban robando, la pareja que estaba robando, todos decían que era venezolano y no eran venezolanos. Para Albertina Navas, asesora en comunicación digital, esta cadena de desinformaciones crea la idea de que el ciudadano venezolano es una amenaza.
cuando estamos frente a la posibilidad de relacionarnos con ciudadanos venezolanos, se puede generar cierto miedo y cierta duda. Cierto miedo y cierta duda, por ejemplo, de contratarlos como empleados pensando que eventualmente pudieran generar un daño, de, por ejemplo, permitirles que ocupen uno de nuestros inmuebles al rentarles un lugar. Y también se genera miedo incluso cuando se nos acercan en las calles y veo que hay gente que tiende a pensar que siempre van a solicitar dinero o a agredir. Entonces, sin duda, el que sean recurrentes noticias cuyo enfoque es la nacionalidad del agresor por sobre el hecho, reafirman un posicionamiento de amenaza del grupo humano que lesiona y hace más tensas las relaciones entre ecuatorianos y venezolanos. Para evitar ser parte de los procesos de desinformación, Albertina nos deja esta recomendación para entender que la lucha contra las fake news o noticias falsas se debe hacer en el hogar, en la academia y en el mundo laboral. Si hay una información que no nos consta, si hay una información de la que no tenemos confirmación y verificación, es mejor que no la compartamos. No hay nada más irresponsable como ciudadanos que compartir una información no verificada. Como bien decía un amigo, si a ti no te consta, deja esa noticia en cuarentena.